Es 24 de diciembre en nuestra parte del mundo y es Nochebuena. Hay un país que espera que la paz sea posible de alcanzar tras 50 años de dictadura. En esta edición hablaremos de Siria y de su frágil sueño de libertad. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El líder rebelde Ahmed al-Shara llega a un acuerdo para unir a las milicias rivales. Ello mientras las fuerzas kurdas lanzan una contraofensiva contra el ejército nacional sirio, que es respaldado por Turquía. El presidente federal de Alemania llama a la unidad tras el ataque en un mercado navideño de Magdeburgo. La ciudad está de luto mientras las consignas anti-inmigración eclipsan el debate en plena campaña electoral. Y los cristianos de Tierra Santa también conmemoran Navidad. En esta edición miramos a la ciudad de Belén, donde las festividades han sido canceladas por segundo año consecutivo debido a la guerra en Gaza. El derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria sigue planteando interrogantes sobre la configuración del futuro gobierno. Los medios de comunicación estatales afirman que el líder rebelde Ahmed al-Shara ha acordado con los jefes de otras facciones que participaron en el derrocamiento de Bashar al-Assad su integración en una misma fuerza unificada bajo el paraguas del Ministerio de Defensa interino. Sin embargo, fuerzas de Siria Democrática, que una alianza armada liderada por kurdos sirios, afirman haber lanzado una contraofensiva contra el Ejército Nacional Sirio, que es una facción de rebeldes sirios del norte del país y que cuentan con el respaldo de Turquía. Las fuerzas kurdas pretenden recuperar de esta manera territorios cerca de la frontera con Turquía. Y paralelamente desde Siria siguen saliendo a la luz historias de atrocidades, de detenciones arbitrarias y asesinatos masivos a medida que sus testigos rompen el silencio. Son historias como las que nos cuenta en el siguiente reportaje nuestro corresponsal Mohammad Khraite, quien desde un suburbio al sureste de Damasco. Vamos a ver. En este pueblo apenas hay signos de vida. Estamos en Daraya, un suburbio al sur de Damasco. Solo unos pocos de sus más de 100.000 habitantes han regresado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Jamal Bayraktar, de 63 años, está sentado sobre las ruinas de lo que fue su fábrica de sal. Dice que su familia poseía varias tiendas y edificios aquí. Ahora todo ha desaparecido. Usaron bombas de barril para acabar con todo. Había máquinas en la fábrica. Después de destruir el edificio, saquearon lo que quedaba. Así es como funciona esto. No nos queda nada, se lo juro. Ahora vivo en una casa alquilada. Como la mayoría aquí en Daraya, se siente aliviado por el fin del régimen de Assad. En 2011, Daraya fue una de las primeras localidades en levantarse contra al-Assad. Pagó un precio muy alto por ello. En agosto de 2012 tuvo lugar una masacre horrenda en el sótano de este edificio a manos de milicias iraníes y oficiales sirios, según relata Jamal. La gente se escondía por todas partes. Todo esto está conectado y los pobres se ocultaban aquí. Irrumpieron en el sótano y dispararon a todos. Competían por quién mataba a más personas. Los asesinaron a todos. Casi todas las familias del vecindario perdieron a un ser querido en esta masacre. Entre las víctimas estaba la hija de Femia. Vimos muchos militantes, así que intentamos escapar, pero al llegar a la mezquita dispararon sobre nuestro auto. Primero le dieron a las llantas y la batería y luego dispararon por todo el coche. Una bala atravesó el corazón de mi hija. Murió de inmediato. La mayoría de los sobrevivientes, como Femia, no perdonan al régimen anterior. Sienten que nunca obtendrán justicia. Hasta hace 2 semanas, antes de la caída del régimen de Assad, nadie podía visitar el cementerio de la ciudad, comenta Jamal. Nadie sabe exactamente dónde están enterrados sus familiares o hermanos. Todos los cuerpos fueron traídos aquí con excavadoras. Las personas están enterradas en fosas comunes repartidas por este campo. Como testigo de estas atrocidades, Jamal siente al menos alivio al poder hablar finalmente sobre las muchas historias no contadas que ocurrieron en Daraya.
Y dolor también aquí en Alemania, donde el presidente Frank-Walter Steinmeier ha hecho un llamamiento a la unidad tras el atentado del viernes en un mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, en el que murieron 5 personas y cientos resultaron heridas en un atropello masivo. Steinmeier dijo que el odio y la violencia no deben tener la última palabra. No nos dejemos dividir, mantengámonos unidos, así declaró Steinmeier en su discurso de Navidad. En Magdeburgo, muchos ciudadanos han acudido al lugar del ataque para depositar velas y flores en recuerdo de las víctimas. El atentado ha reavivado el debate sobre la seguridad y la migración en Alemania a 2 meses apenas de las elecciones federales anticipadas. El jefe de Estado alemán quiso enviar un mensaje de aliento a la ciudadanía tras los hechos de Magdeburgo. ¿Lo logró? Carol Guerrero nos amplía la perspectiva. Carol, ya te veo. Saludos. Si llega el mensaje navideño Steinmeier a los alemanes insatisfechos con la política en plena campaña electoral. Hola Jenny, buenas noches, es un gusto saludarte. Pues es probable que sí llegue por lo menos a una parte de la población, a pesar que, como bien reconoce Steinmeier, hay mucho dolor en Alemania por lo ocurrido en Magdeburgo, además de lo que tú mencionas, la insatisfacción a nivel político, económico, también con la burocracia y también con la injusticia. Por eso, pues este llamado a la unidad que hace Steinmeier a mantenerse unidos es lo que dice él, porque desde varios sectores políticos, Jenny, lo que se ve es que partidos como, por ejemplo, Alternativa para Alemania, lo que están haciendo con esta tragedia de Magdeburgo es utilizarla con fines políticos, instrumentalizarla. De hecho, poco antes de esta celebración de Navidad que celebra el mundo cristiano, los partidos políticos alemanes, excepto Alternativa para Alemania y también el partido de Sarah Wagenknecht, considerado un partido de extrema izquierda, han firmado un pacto en el que se comprometen a hacer una campaña política limpia, a no caer en ataques personales, a no caer en la desinformación, a evitar también, por ejemplo, las frases o las expresiones antisemitas o discriminatorias. Todo esto, pues, de cara a esas elecciones del 23 de febrero que probablemente, Jenny, sean oficializadas o la fecha sea oficializada este mismo viernes por el presidente Frank-Walter Steinmeier. Fue lo que dijo hoy en su mensaje. Él hizo referencia a la situación política actual, dijo que, bueno, que no representaba el fin del mundo, el fin de la coalición del semáforo, como se le conoce a esta coalición de gobierno que se ha roto, y lo más probable es que este mismo viernes 27 de diciembre disuelva el Parlamento y haga ese llamado oficial a elecciones en Alemania, Jenny. Carol Guerrero, muchas gracias y desde ya, feliz Navidad. Un abrazo para ti. Gracias, Jenny. Feliz Navidad para ti también. Y es Navidad y la Navidad llega a Tierra Santa. Sin embargo, la guerra en Gaza ofrece por segundo año consecutivo un ambiente sombrío para las celebraciones típicas de esta época. Sucede en Belén, donde la minoría cristiana ortodoxa griega conmemora el nacimiento de Jesús sin los tradicionales ritos que antes de la guerra traían a miles de fieles cristianos y turistas de todo el mundo. Sin su árbol gigante y sin rastro de luces ni de adornos, la Navidad en Belén vuelve a celebrarse en un ambiente sombrío. La ciudad palestina en la Cisjordania ocupada, donde según la tradición cristiana nació Jesús, suele ser un hervidero en esta época del año. Pero la guerra de Israel en Gaza apenas deja espacio para las celebraciones. Este año limitamos nuestra alegría. No encendimos el árbol de Navidad, ni decoramos las calles de la ciudad. De esta manera queremos centrarnos en la realidad palestina y mostrarle al mundo que Palestina sigue sufriendo por la injusticia que representa la ocupación israelí. Un grupo de scouts palestinos realizaron un breve y silencioso desfile navideño, sin tocar sus instrumentos por solidaridad con los gazatíes. El patriarca latino de Jerusalén se dirigió a la pequeña congregación tras volver de una corta visita a Ciudad de Gaza. Queremos decirle a nuestra gente, especialmente en estas Navidades, que no pierda la esperanza. Es posible derribar el muro más difícil, el odio, la división, el desprecio y la falta de justicia y dignidad que estamos viviendo aquí. Los fieles mantienen la esperanza de que las celebraciones navideñas vuelvan el año que viene con el fin de la guerra en Gaza.
Una minoría cristiana ortodoxa conmemora la Navidad en Belén, pero como nos cuenta a continuación la periodista Maya Siminovich, nada es igual desde la guerra. Escuchemos. Sí, hola, nos encontramos en la Plaza del Pesebre o Square Manger, aquí en Belén. Detrás de mí, la Iglesia de la Natividad, donde dice la tradición que María dio a luz a Jesús. Y dio a luz a Jesús en un pesebre, porque todas las habitaciones de las posadas de Belén en aquella Navidad estaban ocupadas. En este año, las Navidades de 2024 aquí en Belén, los 5.500 hoteles permanecen prácticamente vacíos porque el turismo está bajo mínimos en la ciudad y por supuesto en toda Cisjordania. Dicen los vendedores que nunca ha habido una Navidad tan vacía de turistas, están los puestos abiertos y las tiendas también, pero realmente no hay gente. Lo único que vemos son locales que están paseando, vestidos de fiesta por ser Navidad, visitan la iglesia, compran algunos dulces. Y también lo que hay por encima de los locales que pasean es periodistas, muchísimos periodistas y todavía más fuerzas de seguridad palestinas que están desplegadas en toda la zona. Esta es la segunda Navidad oficialmente cancelada por la Autoridad Nacional Palestina por deferencia a lo que está sucediendo en Gaza. Y en Roma, el Papa Francisco dio comienzo oficial este año santo 2025 bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Unas 30.000 personas se congregaron en el Vaticano para asistir a la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que simboliza la inauguración del jubileo que la Iglesia Católica celebra cada 25 años. Francisco llamó un par de veces y la gran Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se reabrió de par en par. Cerca de la medianoche dará la tradicional misa de gallo, en la que se espera haga un nuevo llamado a la paz en medio de un año lleno de conflictos en el mundo. Y apúntese a América Latina porque el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió este martes una serie de medidas urgentes para el Estado ecuatoriano en el marco de la búsqueda de los 4 menores de edad desaparecidos el pasado 8 de diciembre. Unos videos, además de cámaras de seguridad difundidos por redes sociales, mostrarían el momento en el que varios hombres vestidos de militares suben a una camioneta a los menores y se los llevan. Y por eso el Comité de la ONU ha pedido en un comunicado que Ecuador explore incluso la posibilidad de que los hechos constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales en este tipo de hechos. Esto sucede luego de que el gobierno atribuyera la autoría a grupos delincuenciales. Los familiares denunciaron ayer acciones intimidatorias de la policía y el eventual intento del Ejecutivo por interferir en la investigación. Más noticias internacionales a continuación. Al menos 21 personas murieron en violentos disturbios en Mozambique luego de que se conociera un fallo judicial que confirma la victoria del partido oficialista Frelimo en las disputadas elecciones de octubre pasado. Los manifestantes incendiaron comisarías, bancos y cabinas de peaje pese a que la policía fue desplegada por toda la capital, Maputo. Al menos 11 trabajadores murieron y otros 5 resultaron heridos debido a una explosión ocurrida en una fábrica de munición en la localidad de Balıkesir, en el noroeste de Turquía. La planta fabrica municiones y explosivos y bengala para los mercados nacional e internacional. Aún se desconocen las causas de la detonación, aunque las autoridades descartaron que se trate de un atentado. Uno de los volcanes más activos del mundo, el Kilauea en Hawái, Estados Unidos, erupcionó de nuevo la madrugada de este lunes, expulsando columnas de lava de hasta 80 metros de altura. El Kilauea registró la más reciente de sus explosiones ígneas en septiembre pasado. Y vamos a despedir el programa desde el espacio porque de esta manera festejan la Navidad estos astronautas a 400 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. A bordo de la Estación Espacial Internacional compartieron este mensaje navideño especial en el que recordaron la importancia de compartir momentos con los seres queridos y también de sembrar bondad en cada rincón de nuestro mundo. Llamó mucho la atención la forma en que se pasaba en el micrófono y también, bueno, por el efecto de la gravedad cero, cómo se movía todo. Es parte de las crónicas de este día. Es feliz Navidad y se lo deseamos también a ustedes de parte de todo el equipo de Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Y hasta pronto.